Bueno, ¿qué tal? Voy a, a intentar poner esto. Perdonad, es que hoy ha sido un día un poco así. Está la cosa, los medios técnicos se me están poniendo rebeldes, ¿vale? Bueno, no sé si veis mi pantalla, no sé si la estáis viendo o no. Y venga, a ver si me contestáis ahora. Espero que sí. Porque el micrófono está abierto. Asistentes 4 preguntas. A ver, ahora estamos bien, ¿verdad? Es que algunas veces no controlo yo mucho esto de las pantallas y tal. Mira, creo que veis hoy mi pantalla completamente y bueno, pues lo vamos a hacer un poco así, ¿vale? Un poco, un poco más en grande, ¿no? Eh, vale. Venga, pues ya sabéis, al final de la clase pues veremos em, un poco todo. Si tenéis alguna duda, lo que sea, lo vemos al final, ¿vale? Hoy, bueno, hoy vamos con el tema de psicología, el tema uno de psicología del curso de profesores de autoescuela, ¿vale? Eh, y bueno, es una asignatura que siempre cuesta un poco a la gente, pero dentro de lo que cabe no es una asignatura complicada desde mi punto de vista, en el sentido de que es simplemente un poco de estudiar y intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, ya sabéis, me llamo Alicia Olea Ross, soy de Granada, vivo en la actualidad en Barcelona, soy profesora de autoescuela en activo, ¿vale? Y bueno, soy profesora tanto de teórico y de práctico de distintos tipos de carnet, en fin, soy profesora de 2008 y son muchos años ya trabajando en el sector, ¿vale? En la actualidad trabajo tanto en el teórico como en el práctico y bueno, vamos a ver un poco la asignatura. Mirad, el tema uno es un tema introducción. Si os dais cuenta, es un tema muy cortito, son casi 9 páginas, tampoco es mucho, pero sí es cierto que es como un tema introductorio a los siguientes temas que se van a ver en la asignatura de psicología, ¿vale? Yo en la clase de hoy el objetivo que quiero marcar es hablar desde la perspectiva de la psicología, ¿vale? Como profesora de autoescuela, os vais a dar cuenta que en vuestro trabajo es fundamental el aspecto psicológico. Es decir, intentar entender la conducta de vuestros alumnos va a ser fundamental. El por qué hacen determinadas cosas. El intentar entender qué les pasa. Muchas veces, y esto es la realidad, como profesores de autoescuela, en el práctico, sobre todo en el teórico, también se puede dar, con problemas con alumnos que le cuesta trabajo entenderlo, pero es verdad que cuando se dan clases prácticas, al ser individuales, hay una relación mucho más estrecha con el alumno. Y ahí hay alumnos pues, perfectamente te cuentan su vida, sus cosas. La gente joven te cuenta sus asignaturas, pues la relación que tiene con su pareja, o también te cuentan su trabajo, su vida, y es una relación mucho más estrecha y que te permite también conocer a esa persona y entender las circunstancias, ¿no? De su vida y el por qué se sacan el carnet, por qué a lo mejor tardaron tanto en sacarse el carnet y no se lo pudieran sacar cuando eran jóvenes. Entonces hay un componente psicológico que se lleva más a la práctica en las clases prácticas que en la teórica, pero ya os digo, también en las prácticas, en la teórica también se puede conocer a muchísima gente y entender un poco su dificultad en cuanto al entendimiento de ciertos aspectos de la asignatura o por qué le cuesta tanto trabajo entenderlo o por qué no le pueden dedicar el tiempo suficiente a estudiar la parte teórica, ¿no? Entonces, la verdad que en la parte psicológica nosotros tenemos que tener una capacidad psicológica importante para ayudar a nuestros alumnos a que se saquen el carnet, que es el objetivo principal, ¿no? de nuestra profesión. Bueno, entonces el objetivo de la clase de hoy va a ser entender el factor humano, bueno, entenderlo, entrar dentro del factor humano, ¿vale? Y luego también hablaremos de las personas, del vehículo y de la vía, ¿vale? Desde la perspectiva de la psicología, ¿eh?
ahora entraré y explicaré más cosas, ¿vale? Mira, es importante que aquí el principio del libro no hace referencia a Carlos Benz, que Carlos Benz fue el fundador, uno de los fundadores de Mercedes-Benz, ¿vale? Y entonces él junto con unas personas que conoció en un taller de bicicletas, pues empezaron a construir el primer automóvil de combustión interna. Y claro, cuando empezó a fabricarlo, fue uno de los grandes ingenieros de automovilismo a principios de los años 1900. Y claro, esta persona, pues a principios del siglo, pues pensaba que en el mercado automovilístico sería un mercado limitado, pues no iba a existir más de 1 millón de personas en todo el mundo capaces de ser entrenados para chofer. ¿Qué ocurre? Claro, em, en aquella época, ese tipo de vehículo, ¿quién podía llevar ese tipo de vehículo? Solamente estaba muy limitado a unas cuantas personas por su carácter, por por el coste, ¿no? En el momento que el automóvil se fue, digamos así, adaptando a un mercado de la clase media alta, pues claro, el vehículo se fue adquiriendo a muchísimas más personas y de ahí, pues hoy en día sigue siendo un vehículo, sigue siendo caro, pero es más asequible a muchísima gente, ¿no? Y de ahí que la gente pueda sacarse el carnet de conducir y por lo tanto conducir el coche, ¿no? Mira, aquí os voy a trasladar un dato estadístico que a mí me hizo pensar cuando estaba estudiando esto. Digo, voy a ver cuántas personas en el mundo pueden llegar a tener carnet de conducir, porque él dijo aproximadamente que no existiría 1 millón de personas en todo el mundo capaces. Bueno, pues mira, yo he cogido datos estadísticos eh, porque esto los seguros lo necesitan para saber cuánta gente hay en España que se saca el carnet, cuánta gente hay en Francia, Italia, a nivel mundial. Es un dato que se desconoce porque es increíble la cantidad de conductores que puede haber en todo el mundo, ¿no? Pero yo quiero que veáis la estadística en España, ¿no? De 2007 a 2020. Tened en cuenta que en el 2007 tuvimos la crisis económica, sobre el 2008, 2009, vale. Pues yo quiero que os deis cuenta que en el dato de los hombres, que es más alto, siempre lo ha sido, pues ronda sobre los 15 millones de conductores en España. El dato de las mujeres empezó en el 2007 con como 9 millones y ahora en el 2020 pues están sobre los 11 millones, no llega a los 12 millones, ¿vale? Si sumamos en total nos sale como 27 millones de conductores en España, ¿no? Solo en España, no a nivel mundial. Bueno, el caso es que a mí me llamó la atención porque dais cuenta como poco a poco la mujer cada vez va adquiriéndose esa, no llega al dato del hombre, pero sí es verdad que la tendencia es que antiguamente las mujeres no se sacaban el carnet y poco a poco, pues la tendencia es al alza, ¿vale? Y bueno, quería tener ese dato pues, porque me hizo pensar, también podéis investigar vosotros como es normal, pero bueno, yo quiero que os deis cuenta que este hombre pues no acertó, gracias a Dios, y, y hay millones de conductores y gracias al automóvil tiene la posibilidad de ir de un lado a otro de forma autónoma. El automóvil ha proporcionado al ser humano una gran independencia y libertad de desplazamiento. Eh, Esta es la realidad. ¿Qué ventajas tiene tener un vehículo, tanto sea motocicleta como sea autobús, como sea un turismo, ¿no? Pues tenemos la libertad de en un momento determinado coger el coche e ir hacia el sitio donde deseemos, ¿no? Antiguamente, cuando no había este tipo de medios, pues había que trasladarse principalmente a través del tren. El tren no te lleva al punto de destino concreto a donde tú ibas. Es decir, la libertad y la independencia es increíble. De hecho, yo cuando un alumno mm, le quiero motivar, le digo, mira, cuando tú te saques el carnet, te vas a dar cuenta de lo que es la independencia y tu libertad. Eh, Porque hasta ahora has estado dependiente o del metro o del tren
Dice que pasara una determinada hora, de que tuvieras que llegar a esa parada o a esa boca de metro, ¿no? Y ahora tú vas a coger el coche y la puerta de tu casa y te vas a ir a donde te apetece, que seguramente no pueda llegar ese medio de transporte. Imagínate que te quieres ir a una casa rural con los amigos un fin de semana. Eso es un poco de lo que se habla de la independencia, ¿no? Y entonces es una forma también de motivar a los pequeños, a los jóvenes, ¿no? Para que ellos entiendan un poco lo que es esto de la independencia y la libertad. Y la verdad es que cuando se sacan el carnet, dice, ¿te acuerdas de aquello que me decías de la independencia y la libertad? Dice, pues la realidad. Es una manera de motivarlos, ¿no? Bueno, sí, ahora vamos a hablar ya un poco del factor humano y la conducción, ¿vale? El factor humano hace referencia a las características generales de las personas. En este caso no se trataría de diferenciar a los individuos unos de otros, sino de comprender las leyes que rigen el comportamiento humano en general. A ver, es cierto que cada persona es diferente, ¿vale? Cada persona, somos distintos, no pensamos de la misma manera, hasta incluso hermanos, no tenemos el punto de vista igual, somos distintos, ¿vale? Y, y siempre tratamos de entender a las personas individualmente, pero aquí la psicología quiere intentar entender el grupo de personas a nivel humano y entender las leyes que nos rigen para hacer determinadas cosas, ¿no? Y de eso se trata un poco este tema de hoy, saber un poco lo que la psicología, ¿vale? Trata de hacernos comprender y entender, ¿vale? Mira, conducir puede causar voluntaria e involuntariamente daño a otros conductores, a peatones o al propio conductor. Es decir, es cierto que una persona cuando va conduciendo, pues tiene la capacidad de sin querer o queriendo, podemos hacer daño a una persona o a otra, ¿vale? Muy pocos conductores en su día a día se enfrentan a experimentar ese tipo de circunstancias. No hay muchas personas que tengan la impresión de que su actividad puede causar daño físico a otras personas. Mira, os voy a encontrar los alumnos que llegan por primera vez a un coche y se montan por primera vez en un vehículo. Ese alumno tiene la sensación de que ese día va a matar a alguien con el coche. Tiene la sensación de que le van a poner una metralleta en sus manos y que se va a liar a tirar con todo el mundo y que va a escapar y que va a atropellar a alguien. Y no es así, porque el profesor de tu escuela su función es tranquilizarlo, que vaya intentando entender un poco el mecanismo del coche, cuál es el freno, el acelerador. Las primeras clases son así, ¿no? Pero sobre todo él se ha generado una tensión y una capacidad de, oh, voy a ser un loco en la carretera, No, mira, ahí estás tú para tranquilizarlos, ¿no? Y en cambio, también os vais a encontrar al típico alumno que va a coger el coche y va a querer moverse por la ciudad de una manera así un poco, venga, vamos, que quiero conocer, quiero aprender, no pasa nada, ¿no? Ese es el típico alumno despreocupado que lo único que quiere es aprender de manera muy rápida y no entiende que realmente estamos llevando un vehículo que pueda generar un daño, ¿no? Entonces tenemos como dos dos personas diferentes y de dos conceptos distintos, ¿no? Y ahí estás tú para tratar de que ni uno ni otro lleguen a ese extremo, ¿no? A uno hay que tranquilizarlo y darle cuenta que nosotros estamos ahí, que tenemos dobles mandos y que le vamos a ayudar y que no se tiene que preocupar y no se tiene que poner tan nervioso. Y por el contrario, al otro alumno hay que tranquilizarlo, explicarle que le vamos a enseñar todo, pero que todo tiene su proceso y que va a ir poco a poco porque ponemos en peligro y en riesgo a otras personas y a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues entonces, desde ese punto de vista, si dais cuenta, nosotros tenemos a dos personas o dos conceptos, ¿no? Por un lado, hacernos reaccionar como una conducta más responsable o por el contrario, favorece la aparición de conductas peligrosas en contra de los principios de seguridad. Mira, yo voy a poner ahora un ejemplo, ¿vale? Hay personas, ¿vale? Que son muy propensas a eh, que no pase nada, controlar, ¿no? A mí, yo hace poco tuve un examen con una mujer,
¿vale? Que tenía a su hija, y se sacaba el carnet de conducir perfectamente para llevar a la niña al cole, para recogerlas, para por ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, ella iba todo el rato pensando, mi niña, mi niña, mi niña. Las niñas no estaban en el coche de autoescuela, pero ella siempre pensaba, ¿qué pasaría si mis niñas fueran en el coche? Yo aquí voy aprendiendo, pero ¿qué pasaría si esto pasara cuando van mis niñas en el coche? Y todo el rato así. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que esa alumna era demasiado segura. Bueno, pues el día del examen práctico, vosotros sabéis que hay que hacer un stop y un doble stop. Pues ella hizo hasta 4 stops en un stop que había visibilidad, pero era tan responsable. Al final la mujer aprobó, pero claro, el examinador me viene y me dice, Alicia, ¿por qué ha hecho hasta 4 stops? Y digo, mira, ¿qué pasa esto? Yo le expliqué al hombre, digo, va a ser la persona más segura. Va a ser porque ella quiere coger el coche para su niña y quiere hacerlo todo con muchísima seguridad, hasta un extremo increíble. Y, pero claro, su actitud era de muy, muy, de control, de hacerlo todo con mucha seguridad y que no pasara en ningún momento nada, ¿no? Y por el contrario, hay otro tipo de personas, ¿vale? Que tiene una conducta más agresiva, ¿vale? Y que no respeta los principios de seguridad vial, ¿no? Y que sabe que utilizar el vehículo puede ser atentar contra las personas, ¿vale? Yo vivo aquí en Barcelona y claro, nosotros tenemos muy presente el atentado islamista aquí en la Rambla, ¿no? Como un chaval con 18 años, un jovencito, pues cogió el coche, se metió en la Rambla y atropelló y mató a muchísima gente, ¿no? Entonces, pues tenemos ese tipo de personas, ¿no? Pues por un lado, el factor humano puede llegar a ser extremadamente seguro y extremadamente controlador y entender la responsabilidad que es llevar un coche a un extremo increíble. Y por el otro lado, lo contrario, ¿no? Cómo pueden utilizar un vehículo para incluso hasta matar queriendo hacerlo, ¿eh? Bueno, pues esto es un poco lo que quiere hacernos ver el factor humano. Ya sabéis que está el concepto fundamental que nosotros siempre hablamos, que cuando se produce un accidente el factor humano es el principal factor que interviene. Vosotros sabéis que el 90%, ahí según los estudios, depende cómo te lo enfoquen, dice entre el 70 y el 90, o el 90%, el 93% de los accidentes los provoca el ser humano. Depende un poco el tema de las estadísticas. Pero mirad, yo lo que quiero haceros ver que este tema del factor humano, que es las causas, la somnolencia, las drogas, el alcohol, todo eso se ve en la asignatura de seguridad vial en cada uno de los conceptos, ¿vale? El que lo causa, que lo que produce, los efectos y todo eso. Pero aquí, en el tema de psicología, es un poco hablar un poco de por qué se hace, ¿no? O la actitud de las personas y cómo nosotros tenemos que utilizar la psicología para intentar que el factor humano no sea tan alta esa estadística, ¿no? Pero ya os digo, el tema de la somnolencia y todo eso, con profundidad lo vamos a ver, se verá en el tema de la seguridad vial, ¿vale? En la asignatura de seguridad vial. Vale. El factor humano en la conducción. Seguimos en ese apartado, ¿vale? Cuando ocurre un suceso que puede ser considerado como evitable, incurrimos en cierta responsabilidad si no ponemos los medios preventivos para evitarlo, ¿vale? Es decir, cuando se produce un accidente siempre hay un estudio de la causa que lo provocó. Casi siempre es el factor humano, pero también hay algunas veces que influye el vehículo y la vía. ¿Qué ocurre? La vía y el vehículo son los que son. En cambio, la responsabilidad y la actitud preventiva y tratar de reducir los accidentes, si influimos directamente sobre el factor humano, intentaremos que se reduzcan lo máximo posible los accidentes. Por eso la importancia del factor humano, intentar mm, utilizar los medios preventivos o tratar de utilizar los medios preventivos o formativos para evitar los accidentes, ¿vale? Bueno, otro apartado importante que tenemos que ver, que de momento, y a pesar de los adelantos tecnológicos e informáticos que van a hacer innecesaria la presencia de un conductor en un vehículo, el manejo de un coche depende de la intervención de un ser humano. Vamos a ver. Es cierto que cada vez los ingenieros, la industria del automóvil trata de buscar medios tecnológicos para reducir tanto la seguridad activa como la seguridad pasiva para reducir los accidentes, ¿vale?
De hecho, Tesla trata de que buscar un vehículo que sea autónomo y que simplemente pongamos el destino y él nos lleve. Pero ocurre una cosa. El ser humano, hay seres humanos que les gusta conducir. Yo reconozco que a mí me gusta conducir un turismo, me gusta conducir una motocicleta y vamos, y el autobús y el camión se hace falta, ¿no? Pero lo que es esa capacidad de conducir, de manejar, para mí es un placer. Yo no sé si yo me podría, no sé con el tiempo, los medios tecnológicos, pero es verdad que hay un factor que necesitamos sentir esa sensación de conducir, ¿no? Es cierto, mira, en la actualidad hay coches manuales y coches automáticos. Cuando se generaron los coches automáticos, la gente era muy reacia. Pero ahora, en la actualidad, la gente sabe que es mucho más fácil y que por lo tanto es una facilidad para la persona para conducir en automático. Y la tendencia es que cada vez haya más conductores que cojan vehículos en automático. Es decir, que por un lado es verdad que las tecnologías y ciertos aspectos de los nuevos avances nos hacen más fácil conducir. Por ejemplo, las luces automáticas o los sensores de lluvia, ese tipo de cosas nos ayuda a conducir de manera más segura y más fácil para el conductor, ¿no? Y pero bueno, el futuro, pues será así, ¿no? Que los coches se muevan de manera autónoma y que no influya el humano, porque para tratar de esto que estamos hablando, evitar en la medida posible que no se produzcan accidentes de tráfico. Según estos sistemas, si todos los coches se movieran de manera así, pues habría menos accidentes porque el factor humano interviene lo menos posible. Pero ahí está el debate, ¿no? Yo ahí lo dejo. ¿A ti te gustaría seguir conduciendo o te dejaría simplemente montarte en un coche que te lleve y te traiga? Ahí lo dejo, ¿no? Como una especie de debate, ¿no? Por si queréis pensarlo, ¿no? Bueno, y ahora seguimos, ¿vale? Hasta que no llegue el momento de sedación, el conductor, pues, por la inteligencia artificial, podemos afirmar que el conductor es un acto individual, pero con un altísimo componente social, puesto que se produce una gran cantidad de interacciones sociales en la conducción. Mira, además de lo que hemos dicho de la libertad y todo ese tipo de cosas, también tenéis que tener en cuenta que cuando nosotros cogemos un coche y nos montamos con unos amigos, con la familia para viajar, ese momento es un momento social. Pero también cuando interaccionas con otros conductores, también es un momento social, ¿no? Ah, mira, fulani, quedas con personas. Es decir, llega los fines de semana y siempre haces planes. Claro, siempre haces planes un poco con el vehículo que tienes o hacia dónde vas o que pues salir con ruta motera con los amigos o coges el fin de semana y te vas a un pueblo especial para comer allí con la familia o has quedado con un grupo de amigos, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta como factor social y como, pues eso, como un componente de la vida de las personas que necesitan para socializarse, ¿no? Bueno, em, el factor, sí, los aspectos que más adelante se tratan con profundidad y que influyen en las condiciones de los individuos que se manifestarán en su comportamiento en la conducción son el alcohol, las drogas, la velocidad, la fatiga, las distracciones, el estrés, la personalidad, la actitud y los factores sociales. Mirad, eso es lo que os decía. Aquí simplemente este tema los nombra. ¿Por qué? Porque no se quiere meter en el tema de la seguridad vial, ¿vale? Es decir, todo esto se va a ver con mucha profundidad en esos temas. Y es verdad que es un factor social el hecho de conducir y tener un grupo pues, de amigos o personas o familia que utilizamos el coche para viajar y de esa manera, pues las vacaciones, los fines de semana, los puentes, y hay que tenerlo en cuenta. Frente a la utilización de la conducción como un medio para reducir la tensión o para afirmar la autoconfianza, el estatus, la confianza en uno mismo, se recomienda conducir con prudencia y responsabilidad. A ver, aquí realmente lo que nos quiere decir es que cuando uno se compra un coche ya tiene un estatus, ya me saca el carnet, pero también como formadores lo que tratamos es de tratar de que nuestros alumnos sean prudentes y responsables, ¿vale? Esto ahora lo explicaré un poquito más adelante, ¿vale? Sin ella, nada sirve circular por las mejores carreteras y en las mejores condiciones climatológicas o con el mejor coche. Aquí voy a poner el ejemplo de las carreteras en Alemania. Vosotros sabéis que en en algunas autopistas, autovías de Alemania no hay límite de velocidad, ¿vale? Y ahí, pues, en el momento en que un conductor, hay una carretera,
carreteras estupendas y tiene un coche fantástico, pues si quieres correr un poquito más, corres. Vale. Pero ¿qué pasa con la inmensa mayoría de los conductores alemanes que no cogen esas velocidades? Se mantienen siempre, generalmente, sobre los 100, 120. Hay alguno que otro que a lo mejor, pero no en la tendencia, porque tienen una conducta social o de respetar las normas. Por eso aquí en España, pues perdón, yo de mi punto de vista creo que no se va a llevar a cabo porque tenemos otro tipo de conceptos, ¿no? Pero ellos suelen ser bastante respetuosos, ¿vale? Es decir, a mí me llama mucho la atención en eso, ¿eh? También tenemos que tener en cuenta que no solamente existe el factor humano, que también existen las condiciones climatológicas y que cada vez los coches son mejores y que se investiga mucho y se estudia mucho la seguridad pasiva para reducir la mayoría de los accidentes de tráfico y las consecuencias de ellos, ¿no? Pero eh, siempre nosotros se tiene que recomendar conducir con prudencia y con responsabilidad. Y es cierto que culturalmente unos países y otros tenemos unos conceptos muy diferentes, ¿no? Está muy bien documentada la relación entre una determinada forma de conducir y el hecho de ser joven, sobre todo en el género masculino. Aquí esto lo pone el libro, ¿vale? La concepción del riesgo, la atracción de lo desconocido, las ganas de reforzar la autoestima, la ansia de obtener la aprobación del grupo, parece que les empuja a adoptar determinadas conductas más peligrosas a la hora de conducir. Pues no sé si sabéis que en muchísimos seguros, compañías de seguros no permiten que los menores de 29 años, sobre todo si es hombre, eh, entre en la póliza de seguro, ¿vale? Porque los seguros hacen estudios y saben ese dato. Joven, que se acaba de sacar el carnet de conducir con 29 años, pues, y encima, pues chico, cuesta mucho trabajo que entre dentro de la póliza. Hay solamente unas cuantas compañías que lo permiten, porque este dato es increíble, la cantidad de accidentes que tienen. Y es por eso, porque suele ser el accidente típico juvenil, esto lo había estudiado ya, ¿no? Donde ellos lo que quieren es conducir de manera exhibicionista, de manera competitiva, más rápido de la cuenta, donde tratan de que el grupo se divierta o que trate de ver cómo conduce de una manera como los conductores de Fórmula 1 y tienen una actitud más peligrosa a la hora de conducir. Este tipo de alumnos, pues la verdad que tenemos que intentar hablar con ellos antes de sacarse el carnet y tratar de concienciarlos, ¿vale? Mira, también se tiene certeza de que hay conductores más seguros que otros y algunos que desarrollan conductas más arriesgadas. Lo que le distinguirá a los conductores más seguros de los menos seguros será alguna característica personal o circunstancia individual que influirá en el comportamiento más o menos seguro en la conducción. Este factor humano hace que ciertos individuos tengan más probabilidades de verse comprometidos en algún accidente que otros, ¿no? Mira, yo aquí os voy a hablar de personas de cierta edad que les cuesta mucho trabajo aprender a conducir porque, por lo que he explicado un poco antes, son personas muy seguras donde le da mucho más el riesgo, donde ven más accidentes, donde trata de que son como muy protectores, sobre todo las madres que creen proteger a su hijo, tienen el instinto de protección muy desarrollado. Y por el otro lado tenemos a los típicos jóvenes pues que acaban 18, 19 años, que cogen tanto una moto como un turismo y van con los amigos y van por los fines de semana dando bandazos con el coche por el pueblo y mezclan alcohol, zonas de ocio con conducir y claro, ahí es donde se producen más accidentes, ¿eh? Pero si tú hablas con algún chaval joven y le sacas el tema de los accidentes juveniles, siempre, por desgracia, es que esto es un dato increíble, van a conocer algún caso de gente que se murió en la carretera cuando eran jóvenes, porque han sido familiares, gente del pueblo, accidentes que se han hecho notar mucho en la ciudad o en algunas partes. Y, y ahí es donde tú un poco le puedes hacer ver que, mira, acuérdate de este accidente con este grupo que iban tal, 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 como que lo que les pasó, venían de fiesta ante el sitio, y míralo, ese tipo de que vean que eso, lo que le pasó a esas personas también le pueden pasar a ellos, ¿no? Y de intentar de esa manera
en que inculcarle un poco la responsabilidad y ser cada vez, pues eso, intentar influir y hacerles ver un poco lo que es la realidad en la conducción, ¿vale? Bueno, en 1919 se empieza a hablar del concepto de propensión a los accidentes. Desde entonces hay una gran controversia entre si existen individuos con mayor probabilidad que otros de verse involucrados en un accidente o si existen distintas probabilidades de que ese mismo individuo en diferentes épocas de su vida sufra un accidente. Mira, os vais a dar cuenta, porque yo siempre lo hablo todo desde mi experiencia, ¿eh? Hay alumnos que son súper despistados, pero súper despistados. Son alumnos que le dicen a la izquierda a la derecha, van por donde quiero, o le dice, pues, cuidado con el semáforo en rojo, ¿qué estabas viendo? Pues yo ya me estaba mirando allí la señal de prohibido girar a la izquierda, que me has dicho que gire para allá. Y digo, ¿y el semáforo? Dice, pues que me lo he comido, que no lo he visto. Y son alumnos que su atención les cuesta mucho, son personas muy despistadas, entonces ese tipo de personas, la verdad es que enseñarle en qué momento, qué tienen que hacer en cada momento, en cada fase, cuesta, y son personas que tratan o de anticiparse más de la cuenta o obvian cosas que tienen que tener en cuenta y son personas despistadas como norma, porque lo son, ¿vale? Es que yo soy muy despistado, es que me dejo la mochila en todos lados, y digo, es verdad, son personas que tienen esa tendencia, ¿vale? Y luego hay otras personas que lo controlan excesivamente todo, que es que no pierden detalle, son como, vamos, ordenadores conduciendo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero sí es cierto que aquí también hay un dato importante que dice una persona, como en distintas épocas de tu vida puedes tener más accidentes o no. Es cierto que una persona cuando se acaba de sacar el carnet por falta de experiencia y por falta de conocimiento no tiene esa habilidad y al principio pues tiene más propensión a tener accidentes. Luego llega a tu mediana edad y ya desde los 30 hasta los 60, una cosa así, hay menos riesgo de tener accidentes, pero luego está también la época en la que somos más mayores, perdemos capacidades y ahí vuelven a dispararse un poco las posibles accidentes, ¿no? Y es curioso tener pues eso, como a lo largo de tu vida, cuando empezaste a conducir, tenía pues eso, el restrigoncillo a la hora de aparcar, el golpecillo que te dieron porque tú te equivocaste, en fin, y cosas así, ¿no? Y luego ya con cierta edad, con cierta experiencia, pues tienes menos accidentes y luego ya al final de tu vida, pues empieza a volver a aparecer esos accidentes, pues falta de capacidades, ¿no? Es un dato también interesante. Vale, ahora aquí, mira, vamos ya al tema de las personas, el vehículo y la vía. La conducción está directamente relacionada con la persona, el vehículo y la vía. Para que este sistema funcione lo mejor posible, no solo hay que actuar sobre el vehículo, sobre la vía, sino también sobre el elemento humano. La intervención sobre el elemento humano se puede realizar con los procesos de aprendizaje que proporciona una autoescuela. Mira, aquí os voy a hablar de un dato súper importante, de un concepto que para el día de mañana, cuando seáis profesores de autoescuela, os va a resultar importante. Mira, el hecho de que se estableciera el carné por puntos hizo que el índice de accidentes y el índice de exceso de velocidad bajara muchísimo, ¿no? Hubo el hecho de que no pudieran, el hecho de que pudiéramos perder el carnet de conducir no hizo conducir más despacio para evitar las multas, para evitar la pérdida de puntos, pues a lo mejor cuando vamos conduciendo si vamos a una cena de Navidad o vamos a un acto, no podemos ver porque si sabemos que podemos llegar a perder el carnet de conducir, que sepáis que un profesor de autoescuela, eh, si damos más del doble de lo permitido, nos inhabilitan, es delito penal y a nosotros nos inhabilitan, ¿eh? Y no el primer profesor de autoescuela que, por desgracia, ha estado unos cuantos meses sin poder trabajar por esta causa, ¿eh? Entonces, lo que yo quiero decir es que gracias al carnet por punto se ha bajado la siniestralidad, es una realidad, ¿vale? De hecho, había muchas personas que eran propensas a conducir por problemas de alcoholismo, de drogas, y se le ha ido poco a poco perdiendo el carnet, llega un momento en que no pueden han hecho el curso, no lo pueden volver a repetir y se quedan sin carnet, lo vuelven a pillar y acaban en la cárcel, ¿vale? Y hay muchos casos, más de los que vosotros pensáis, que están metidos en la cárcel por problemas por delitos de seguridad vial, ¿eh? Entonces, eso por un lado, porque son personas propensas a este tipo de circunstancias y gracias a Dios, pues mira,
pues se les quita el carnet, si son reincidentes hasta incluso van a la cárcel. La verdad que esto eh, pues es un salto de un tiempo a esta parte, ¿no? Y la realidad al principio fue el carnet por puntos muy, muy criticado, pero los resultados son los que son. Y bueno, ahí está, ¿no? Y como la gente se preocupa un poco por su saldo de su punto y se preocupa por no conducir y cuando han tomado droga o alcohol y tratan de no perder el carnet y hacer las cosas con una cierta responsabilidad. Lo que es cierto es que las personas, si te dais cuenta, cuando reaccionan, cuando hay una sanción, una pérdida de carnet, eh, con el castigo, ¿no? Es decir, el carnet por punto, la filosofía del carnet por punto fue esa. Si eres buen conductor, te voy a premiar, te voy a dar puntos. Si eres mal conductor, eres un niño malo, digámoslo así, pues te vas a convertir en... Te voy a quitar el carnet y te voy a castigar y te voy a dejar un tiempo sin poder conducir. Y te voy a obligar a sacar un examen teórico para que te haga pensar y reflexionar sobre lo que estás haciendo, ¿no? Es un poco el castigo de los padres, ¿no? Una cosa así, ¿no? Si eres bueno te puntúo y si eres malo te sanciono, ¿no? Y así como funciona el hombre, no es otra realidad, ¿vale? Bueno, y ahora os voy a hablar de lo que hace aquí mención del tema de las autoescuelas, ¿no? Mirad, cuando yo empecé al mundo de la autoescuela, el teórico era 40 preguntas, una cosa así, pero eran ciertas preguntas más o menos que se repetía, era bastante, relativamente fácil, ¿no? Pero llegó un momento en que hubo una época en que se endureció mucho, ¿vale? Sacaban cada vez más preguntas más complicadas, más, porque quisieron hacer que la gente estudiara más, reflexionara más sobre conceptos de seguridad vial, de drogas, de alcohol, y trataron de hacer las preguntas fáciles, pero también se amplió mucho los conceptos de seguridad vial, de alcohol, de droga, etcétera, ¿vale? Para intentar inculcar que la gente pensara sobre este tema, ¿no? Y en cuanto a los niveles, en cuanto a las exigencias de los examinadores, también pasó una cosa parecida, ¿vale? Antes, pues, había que hacer un recorrido más o menos, no había límite. Era un poco más el criterio del examinador. Si veía a una persona más o menos bien, pues el examen duraba poco y si había que estar un poquito más para ver cómo poner el criterio. En la actualidad, sabes que mínimo 25 minutos, máximo no hay. Y claro, y ahí el nivel de exigencia eh, para que un alumno se saque el examen práctico también subió. Es decir, hoy en día, cuando tú te pones a charlas con los examinadores, dice, te dan a entender algo así como dice, es que no lo veo como un conductor seguro, no me da tranquilidad, no me da confianza, no. Ellos valoran, pero también hay un componente de sensación de que ellos ven si el alumno se anticipa, se observa, si controla, si es un conductor seguro o si tiene alguna actitud de agresividad o, ¿no? Y eso también lo valoran mucho. Es decir, en cuanto a la exigencia a nivel práctico, también tratan de que ellos también te lo dicen. Dice, es que yo mañana me voy a cruzar con ese conductor y me gustaría que el que yo le da, el que le haga yo el acto es porque realmente reúne una actitud de seguridad, seguridad para toda la sociedad y también para mí. O sea, tratan de que mm, el alumno que consiga el carnet es porque vean esa actitud de, de conductor seguro, de anticipativo, de observador. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y eso es un factor, desde mi punto de vista, bastante importante. De hecho, yo cuando un alumno me pregunta, dice, Alicia, ¿tú me ves preparado? Digo, yo sé cuando una persona está suficientemente preparada o tiene unos niveles con cierta garantía cuando ahora hace las cosas con bastante anticipación, cuando observa bien y sobre todo porque me lleva con tranquilidad y seguridad. Si yo me monto con el alumno y tengo la sensación de que vamos bien, de que vamos tranquilos, de que me está dando una vueltecita y que no me hace nada así raro y que me da sensación de seguridad, digo, yo sé que a esa persona le queda poco para examinarse, ¿no? Y claro, y eso es un factor que también lo perciben los examinadores, ¿no? Bueno, con eso os quería decir que desde el mundo de la formación vial, en cuanto a la teórica como a la práctica, se busca esa exigencia de que las personas tengan un componente de seguridad vial, que
se preocupen en ese sentido, ¿vale? Entonces, fijaros, es más o menos lo que viene a decir esto. El objetivo del proceso de aprendizaje es suministrar los conocimientos suficientes para que sean capaces de manejarse como conductores, ¿no? Desarrollar inquietudes suficientes para que este aprendizaje sea continuado y que no termine con la obtención del permiso. De hecho, pasa, todo el mundo lo sabe. El alumno se saca el carnet de conducir los 3 primeros meses cuando suelen ir acompañados, luego suelen ir solos y ahí empieza también un proceso de aprendizaje continuamente. Todos los días aprendes algo por el sitio por donde va, por el tipo de circunstancia que te ha pasado y constantemente sigues aprendiendo a conducir. Y luego ya llega un tiempo en que como conductores con mucha experiencia, pues ya, digamos así, no aprendes tanto, pero también aprendes de posibles circunstancias que te pueden pasar, ¿no? Y también tomar conciencia de cómo afecta en la manera de conducir de cada conductor las características y condiciones personales de cada uno. También está las circunstancias de cada uno de nosotros, ¿vale? O el momento del día. No es lo mismo a lo mejor salir con tiempo, no los fines de semana que te das un paseo, o ese día a día que vamos con mucho trabajo, con mucho estrés, que llegamos tarde, que recogemos los niños. Pero también tenemos que tener en cuenta ahí, como tú, como formador, trata de siempre intentar con charlas con tu alumno, porque tenéis tiempo siempre para hablar con ellos, para que ellos vayan a tener una actitud pues eso, de conductores que cada vez sea más seguro, ¿vale? Y luego, el proceso debe de hacerse hincapié en la conducción como interacción social. Debe ser capaz de poner el foco en la explicación y posible modificación de la conducta humana. Mira, mm, mira, os voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco. Yo iba con un alumno y él estaba constantemente enfadado. Mira la moto cómo se me ha puesto delante. Mira este que no me deja pasar. Digo, ¿cómo? Digo, vamos a ver, la moto tiene todo el derecho. Se pone ahí delante de ti, no pasa nada. Si hubiéramos llegado después y la moto está delante de nosotros y cambia el semáforo, ¿qué pasa? Es lo mismo, ¿no? Dice, ya, pero no, mira, se ha hecho mal. Va a pasar la línea continua y se ha metido delante de mí. Un poquito más adelante sale un coche de una gasolinera. Mira, que no me estás dejando pasar. Digo, si nosotros venimos súper lejos, no nos modificar nuestra velocidad. El niño estaba en una tensión y siempre criticando todo lo que hacían otros. Y yo decía, tienes que entender que tú interaccionas con muchísima gente que a lo mejor respeta las normas o no, pero es que no te están afectando a ti. Y tienes tu nivel de estrés, lo tienes que bajar. Porque ese nivel de estrés te va a impedir que tú seas capaz de poder observar tu semáforo, de tu línea continua, de tu separación lateral y de tener en cuenta los factores de la conducción. Tú tienes que tener en cuenta que te vas a encontrar personas que van a respetar y otras que no. Y que tú tienes que tratar de no ir en ese estado. Tienes que relajarte y tratar de conducir de una manera tranquila y sin ese nivel de estrés y sin esa sensación de agresividad. Bueno, pues llegamos a un sitio y hasta toca el claxon a uno. Digo, ¿pero por qué le pidas? Dice, porque mira lo que has hecho. Digo, tú no puedes utilizar el claxon para decirle a una persona que está haciendo algo mal, porque el claxon ¿para qué se utiliza? Para evitar un accidente. Tú no estás evitando un accidente. Tú quieres regañar a una persona utilizando el claxon. Dice, ya, digo, no, ¿sabes lo que pasa? Que tú eso lo has visto en la conducta de tu padre o tu madre, o quien sea, o un amigo, y eso no es correcto. Digo, pero es que lo peor de todo es el nivel de estrés o ansiedad que te está generando a la hora de conducir. Digo, te tienes que relajar porque esa no es la actitud. Y entonces, pues, eh, eso es un poco, explicar un poco cómo podemos, en la medida posible, tratar de modificar nosotros a las personas, a nuestros alumnos, para que en cierta medida traten pues, de evitar esas sensaciones, ¿no? Y eso es lo que hablamos de las personas, del vehículo y de la vía, además. Partiendo de estos presupuestos del objetivo de este manual, se establece que la base de la psicología de los factores que intervienen, el factor humano, para una mejor comprensión de ellos y a partir de aquí hacer pautas o las metodologías más adecuadas y herramientas más idóneas para que el formador las tenga a su disposición en el proceso formativo. Pues esto es lo que yo, todos estos ejemplos que yo estoy dando a lo largo de la clase, vosotros los vais a tener día a día. Es decir, os voy a encontrar alumnos con niveles de estrés altos, con niveles de agresividad altos o incluso a niveles
Ayer yo le di la clase a un chaval que le daba muchísimo miedo acelerar y yo no lo entendía porque era un alumno que había cogido ciclomotor. Y yo le preguntaba, y digo, ¿por qué te da tanto miedo acelerar? Dice, pues no lo sé, la verdad. Dice, porque yo me muevo con ciclomotor, pero con el coche tengo la sensación de que percibo mal la velocidad. Y ahí es un trabajo psicológico como formador de tratar de entender, de ir poco a poco. Ese alumno hay que ir muy poco a poco, metiéndolo poco a poco por carreteras cada vez más rápidas para que pueda desarrollar y vencer ese miedo a la velocidad. Pues eso es lo que trata pues, con estos ejemplos que yo pongo a día, pues eso es lo que quiere decir, que tú como formador tendrás una serie de herramientas que con el tiempo también las adquiriréis para intentar a cada alumno intentarle hacer que vaya progresando, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Pues intentando hablar, razonar con ellos y hacerles ver que las cosas no son como ellas las piensan, que tampoco están cogiendo tanta velocidad y hacerles ver que, pues eso, ir excesivamente lento tampoco se puede. Bueno, es un poco el trabajo que vaya a desarrollar a lo largo de vuestra carrera, ¿no? Y la psicología se ocupará de estudiar el cambio de la conducta observando a los individuos, los grupos de individuos o individuos en grupo con el objeto de este conocimiento y la aplicación de la conducta humana. Es verdad que no nos comportamos de la misma manera, de manera individual que en grupo. A mí me resulta muy gracioso porque hay algunos alumnos que van a la teórica y dentro de un grupo se comportan de una manera, pues eso, muy, muy charlatanes, pues, queriéndose destacar, y luego lo montas en el coche y apenas si te hablan. Y dicen, pues tú no eres tan gracioso y tan charlatán y te gustaba hacer tantas bromas. Y se montan en el coche contigo y dicen, ya, pero esto es distinto, esto como diciendo, aquí no tengo que hacer gracioso, aquí me tengo que portar bien, aquí me tengo que dedicar a aprender a conducir lo mejor posible. Y es muy gracioso como cada persona cambia, ¿no? De una manera a otra. Y es cierto que aquí lo que se trata de explicar es que no es lo mismo un alumno que está dando clase con un profesor de manera individual, que tiene que respetar las normas, que tiene que pasar un examen, a cuando ellos ya se bajan del coche y se ponen a conducir como la familia o con amigos o con compañeros de trabajo, ¿no? Es diferente a la forma de conducir y cómo cambiamos de una manera a otra, ¿no? Y nada, aquí siempre como formadores tenemos que tener pues esa, la actitud de intentarles ver que la seguridad vial prevalece sobre todo, ¿no? Bueno, chicos, em, aquí pues daros las gracias. Perdonad por el principio de la clase, porque yo pensaba que se queda grabado como lo dejó en la última sesión, y la última sesión lo hice bien, pues se me ha desconfigurado un poco el sistema y no daba yo con la tecla al principio, pero bueno, dentro de lo que cabe ha salido más o menos la cosa bien. Bueno, ya si queréis preguntarme, decirme algo, pues ya lo que vosotros me digáis. Y si no, bueno, a ver, eh, pregunta. Bueno, pues nada, chicos, nos vemos otro día y espero y dar mucho ánimo, a estudiar mucho y que vaya todo bien, ¿vale? Nos vemos en la próxima clase. Un saludo.